Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección. En este programa tan interesante que tenemos el día de hoy, las normas oficiales mexicanas. Pero bueno, antes de iniciar con la presentación oficial del programa, me gustaría darle la bienvenida a mi buen amigo, co-conductor de este programa, el licenciado, maestro Joaquín Elizalde Ávila. Mi estimado Joaquín, ¿cómo estás? Muy contento, Mario, de compartir nuevamente con nuestros amigos en esta serie de programas y como es Abogados al Día Data Protección, que es un programa con una labor social importante porque pretende orientar y fomentar la cultura jurídica en el ámbito emprendedor y en el ámbito digital, sin desconocer, por supuesto, los temas que implican actualidades legales en cualquier ámbito de las disciplinas jurídicas que rigen en nuestra sociedad. Y eso, pues, como son materias que nos apasionan, mi estimado Mario, pues lo hacemos con mucho gusto y con mucho ánimo a fin de aportar una retroalimentación tanto con nuestro público que nos ve, como profesionistas, como cualquier otro tipo de persona que esté relacionada con el ámbito jurídico en cualquier sector que se desempeñe. Entonces, así es. Muy agradecido con nuestro público y contigo, amigo, por estar aquí compartiendo nuevamente este programa. Al contrario, amigo, te lo agradezco yo a ti. Tener un experto como tú, compañero en este programa, enriquece bastante. Por cierto, amigos, ¿qué son las normas oficiales? El tema que vamos a ver hoy. Bueno, son disposiciones generales de tipo técnico que surgen por parte de las dependencias de la Administración Pública Federal, o más bien son expedidas por ellos, para reglamentar, establecer las especificaciones de algún producto, proceso o servicio. ¿Esto qué es? Miren, actualmente la tecnología va avanzando tanto, los procesos, los servicios, la industrialización, la comercialización, que muchas veces les gana a las mismas leyes. Entonces, cuando surge un nuevo proceso, un nuevo servicio que no se tiene regulado por parte de alguna ley en específico, o que es muy en específico el producto o servicio que se está otorgando, ya sea por parte de algún gremio, ya sea por parte de la rama de la producción, pues lo que se hace es pues crear una norma para poder llevar a cabo este producto, este servicio o este proceso. Estas normas pues en sí no son leyes, son buenas prácticas, que sin embargo son expedidas por una autoridad o por una dependencia. ¿Quiénes expiden las normas? Pues bueno, son tres los partícipes. En este caso pues es un representante del gobierno federal, es un representante del sector en específico y un representante de la Secretaría de Economía. Me gustaría poner un ejemplo, si me lo permites, Sí, amigo, claro, de cómo se manejan las normas o cómo surgen las normas. Miren, les voy a poner un ejemplo, amigos. Cuando surgieron los llamados CIDIs, se empezaron a generar normas con las especificaciones técnicas para poder importar el producto de otros países. ¿Sí? El material que tenía, cuánto tiempo duraba para que pudiera venderse en México y que cumpliera con las normas que solicitaba México. Sin embargo, posteriormente se empezaron a mandar los CDs ya no de manera individual, sino de manera grupal. Ya se mandaba el millar de CDs. ¿Y qué es lo que sucedía? Pues en sí ya era otro producto. El millar, tenían todos entubados. Entonces se tenía que generar una nueva norma para el tratamiento de este producto. ¿Qué es lo que se hace? Pues se manda, en este caso, a los especialistas ingenieros, que es un sector en específico, los cuales dan su punto de vista de cómo debe ir la norma, se da el punto de vista de la Secretaría de Economía y una vez que son autorizados, también por la dependencia en específico que lo regule, que en este caso es la Secretaría de Gobernación, pues se expide la norma. Ahorita de una de los CDs, ¿quisieras dar algún ejemplo, algún otro ejemplo, amigo, en la parte de los CDs? Por ejemplo, dependiendo del sector industrial, comercial o de servicios, es donde se va a emitir la norma oficial. Como bien claro. lo comentaba nuestro amigo Mario, específicamente, o mejor dicho, la norma oficial tiene por objeto especificar o establecer unas reglas, atributos, características de este producto o servicio que por el carácter abstracto y general de la ley no lo puede prever. Entonces, de tal manera que una forma de regular este tipo de productos o servicios es a través de las normas oficiales. Nacen precisamente de una buena práctica, como nos ha dicho Mario, pero una buena práctica que tiene el carácter de obligatoria.
Si voy a fabricar algún tipo de producto, por ejemplo un producto eléctrico, debo cumplir con las especificaciones que me establece la norma oficial. Así es. Si voy a establecer un tipo de publicidad, por ejemplo para un marbete de un medicamento, debo observar la norma oficial, sea medicamento o sea un insumo médico, por ejemplo. Hay normas específicas para cada sector de servicios o para cada sector de productos. En los servicios, por ejemplo, tenemos la norma NMX R51, que es una certificación que se da para las agencias de publicidad que pretendan prestar un servicio en el ámbito gubernamental. Claro. Entonces eso les avala que tienen la capacidad, tanto técnica como la capacidad profesional para poder prestar un servicio a un ente gubernamental, ¿no? Claro. Entonces son muchas tipos de normas oficiales que se pueden dar y pueden constituir desde cómo se da el embalaje de un producto, la simbología que debe contener un determinado, no sé, manual de garantía, por ejemplo, el marcado, el etiquetado, el marbete, los que se refieran específicamente a cómo debe cumplirse y que le den al consumidor final los elementos necesarios para una toma de decisiones respecto a su compra y respecto a su uso. Claro. Así le dota de seguridad al consumidor este tipo de especificaciones que se emiten en las normas oficiales mexicanas. Los cuales no solamente, como bien nos menciona Joaquín, pues es para tener certeza que es un producto de calidad, que es un producto registrado, que es un producto que cumple con las normas que establece el gobierno para la protección del consumidor. Básicamente para eso fueron creadas. Sin embargo, estas normas son aplicadas también a productos extranjeros que vienen a México y que muchas veces no son elaborados aquí o no se cumple el producto. Como el ejemplo que les ponía en un principio, la elaboración de estos discos que no era en México, pero que sin embargo se importan. ¿Qué es lo que se hace? Pues aunque no se produzcan en México, tiene que haber una reunión de los especialistas para que avalen la calidad del producto que se está elaborando o la forma en cómo fue elaborado o como bien nos menciona Joaquín, cómo fue embalado o la forma en cómo se importa para poder llegar a las casas de los mexicanos o a las empresas de los mexicanos y poder constatar que son productos de calidad, productos que tuvieron un proceso, que son avalados por la autoridad. ¿No es así, mi estimado Joaquín? Sí, así es. Estas especificaciones que se dan tanto a productos de fabricación nacional como de importación. Y esto porque es muy común obtener, por ejemplo, productos de baja calidad a muy bajo precio, pero no ofrecen ninguna garantía para el consumidor. En aras de evitar este tipo de prácticas, por un lado de competencia desleal y por otro lado que vulneran uno de los principios que es la seguridad del consumidor, entonces es como se establecen las disposiciones, las especificaciones que todo el tipo de producto de naturaleza o extranjera debe cumplir dentro de, si se va a comercializar o distribuir dentro del territorio nacional, deben cumplir. El hecho de que se fabriquen en otro territorio no implica que no estén sometidos a estas reglas. Están sometidos desde el momento en que tienen el ánimo de ser comercializadas dentro del territorio nacional. Claro, y sobre todo en nuestro país, donde tanto comercio informal hay, donde se ha dado tantas situaciones pues que afectan la propiedad intelectual, porque resulta que tenemos productos que aparte de ser, bueno, nuestro especialista lo tenemos en este tema que afectan la propiedad intelectual, pues no cumplen con los requerimientos mínimos de calidad. Esto es decir, lo que marca la norma oficial mexicana, los requerimientos que se solicitan para poder vender unos artículos como por ejemplo unos tenis, que independientemente de las infracciones de la marca que no cumplen con los requisitos, pues la calidad de los mismos deja mucho que desear. Y precisamente las normas fueron creadas para establecer requisitos mínimos de protección al consumidor de sus estándares técnicos, legales, físicos, que pudieran llegar en un momento dado a las manos de cualquier consumidor mexicana. ¿No es así, mi estimado? Sí. De hecho, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización es la norma que sirve de fundamento para que la autoridad emita, de acuerdo con los demás integrantes que ya nos explicó Mario, que son 3, expidan este tipo de normas oficiales. Entonces ahí se establece cómo es que se van a emitir las normas y para qué tipo de productos, porque precisamente la finalidad, como lo establece la ley, y lo reiteramos, esto es muy importante, el sujeto de protección es el consumidor. Y un producto de mala calidad que pueda causar afectaciones, que no cumpla con los requisitos mínimos que establece la norma oficial,
pues indudablemente causa vulneraciones al consumidor y como tal puede ser la empresa o el ente que los comercialice sancionado, ¿no? Claro. Conforme esto se va dando. Hay muchos ámbitos donde podemos encontrar normas oficiales, como hemos comentado, y uno que llama poderosamente nuestra atención es precisamente la norma oficial mexicana que pretende otorgar especificaciones sobre el tratamiento y conservación de los mensajes de datos. Entonces, esta norma oficial es muy importante porque el comercio electrónico día a día va incrementándose de manera importante y día a día las operaciones comerciales en medios digitales lleva a cabo una actividad creciente. Entonces esta norma oficial con el cúmulo de obligaciones que la actividad comercial conlleva, como es la conservación de facturación electrónica, documentos, contratos que especifiquen una obligación para el comerciante, su obligación de conservarla, cómo va a ser el tratamiento de esos mensajes de datos o de esos actos jurídicos que se consignan en el desempeño de su actividad. Entonces, este tipo de norma oficial, que por cierto fue ya al amparo de la reforma al Código de Comercio del año pasado, es como se otorgaba un plazo de 90 días posteriores hábiles a la entrada en vigor de la reforma para que se emitiera esta norma oficial en materia de conservación de mensajes de datos por vía digital. No, y lo que abarca esta norma, mi querido amigo, como hemos platicado tantas veces aquí en Data Protección, que es la base de esto, ya para cualquier emprendedor, cualquier negocio seriamente establecido que exista, pues bueno, se maneja gran parte por medio electrónico. El comercio electrónico que se lleva a cabo en las empresas, pues está basado en los mensajes electrónicos, en la facturación electrónica para cumplir con los estándares legales que tenemos que cumplir para poder nosotros generar comercio. Entonces, la parte muy importante de esta norma es precisamente comentar, o más bien dirigir cómo deben conservarse los datos, cómo debe conservarse la facturación electrónica, cómo debe mantenerse esta información para en un momento dado, si es requerida por la autoridad, pues nosotros poder demostrar que hemos tenido un buen manejo de la información que nos precede esta norma. ¿Estoy en lo correcto, mi estimado Joaquín? Sí, así es, David. A mí me llama mucho la atención este tipo de normatividad, en general la normatividad en materia digital, porque contrariamente a la actividad comercial que es dinámica, práctica, fluida, pareciera que este tipo de normas pues son en contrasentido de la actividad mercantil, ¿no? Establecer un negocio, lo que al comerciante le interesa que fluya, que sea lo más dinámico posible para que la actividad comercial no se detenga. Y pareciera que con este tipo de normas pues se entorpece un tanto esa actividad. Pero si nosotros conocemos el contenido de la norma oficial, conocemos las obligaciones que como comerciantes tenemos, pues el hecho de hacer parte de nuestra actividad profesional, el cumplimiento de esta norma se vuelve dinámico. Entonces, la razón de ser, por eso de este programa, de proporcionar los elementos básicos en que consiste esta norma oficial para la conservación de mensajes de datos que lleven a cabo los comerciantes en sus contrataciones, obligaciones, derechos, actividades comerciales y todas aquellas inherentes a su actividad comercial, es precisamente darles un elemento facilitador para dar cumplimiento a esta norma oficial y no estén expuestos a que por no cumplir la norma posiblemente un contrato no tenga la validez legal que esperábamos o pensemos que un correo electrónico por sí ya voy a ir ante un incumplimiento a pedirle a la autoridad que se exige el cumplimiento o que me sea devuelto o sea declarada la rescisión del contrato para que me restituyan aquellos gastos que derogué o me paguen los daños y perjuicios que se me han causado. Cuando llega al tribunal y el juzgador analiza que no se cumple con esta norma oficial, entonces es cuando viene el verdadero problema, ¿no? Sí, claro, definitivamente es una situación muy delicada, mi estimado Joaquín, ¿no? El hecho de no cumplir con la preservación de los documentos digitales, porque como comentamos en un principio, pues ya son los documentos que necesita una empresa para poder
aparte de ser constituida, porque se solicita la digitalización de la constitución de las empresas, entre otras muchas cosas que veremos más adelante. Amigos, vamos a un corte. En el siguiente corte vamos a iniciar de qué son los documentos que deben digitalizarse por ley y de qué forma los podemos digitalizar. No se vayan, en un momento regresamos. Gracias. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
que tratamos. Amigos, continuamos en su programa Abogados al Día Data Protección con el tema de las normas sociales mexicanas. Y bueno, tenemos una gran sorpresa para ustedes, dos grandes invitados especialistas en estos temas de normas oficiales mexicanas. Y bueno, ¿quién mejor para presentarlos que nuestro gran amigo y co-conductor Joaquín Elizalde? Joaquín, platícanos a quién tenemos invitados. Pues para mí es un gran honor presentar a nuestros dos grandes invitados, que es nada menos que el presidente del Colegio Nacional de Corredores Públicos, licenciado Alejandro Durán, quien además coincide con nosotros en nuestra alma mater, porque también cursó la maestría de Derechos de las Tecnologías de Información y Comunicación en Infotec, que por ahí sé que vas muy bien. Hombre, muchas gracias. Una gran felicitación. Mucho. Y agradecemos tu presencia en nuestro programa. Muchas gracias. Y también nuestro gran amigo, vicepresidente del Colegio Nacional de Correduría Del Distrito Federal, licenciado Daniel Ortiz Lora, quien además no sé cuántos doctorados tiene, que ya perdí la cuenta, y todo un experto en materia de derecho informático, pero derecho informático moderno. Bienvenido, Daniel, un gusto. Muchas gracias, José, muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, Mario, un gusto estar con ustedes y con Alejandro. Muchas gracias, es un honor estar con ustedes, les aprecio mucho, muchas gracias. Muy amable, Alejandro. Nos quedamos en el tema de la digitalización de las normas, ya platicamos un poco de dónde surge la norma, cómo se lleva a cabo, pero bueno, ¿qué más que nuestros grandes expertos nos hagan el favor de comenzar a platicarnos? ¿Qué es esto de la norma de la digitalización, mi estimado Alejandro? Si gustas empezar por favor contigo, ¿qué es esto de la norma de la digitalización? Te lo agradezco mucho. Fíjate que el Código de Comercio ya desde hace muchos años establece la necesidad de que cuando los comerciantes tengan o necesiten o requieran guardar sus documentos, contabilidad y o correspondencia en algo diferente que no sea la documentación física, se tienen que digitalizar ante un prestador de servicios de certificación. Esta institución es una que de alguna manera nosotros estamos conformes como gremio nacional, que los prestadores de servicios de digitalización son una institución importante, necesaria, conveniente, adecuada, porque impedir que ellos estén en nuestro país y en nuestro marco jurídico sería pues verdaderamente algo ilógico, porque nos restaría la posibilidad de tener un avance digital significativo. De tal suerte que al hacer falta regular a los prestadores de servicios de certificación, se promulga y expide eventualmente la norma oficial mexicana número 151, que está ahorita en la parte de, todavía no está en vigor, sino hasta por ahí de septiembre entra en vigor, y pretende regular de alguna manera a los prestadores de servicios de certificación. Okay. De tal suerte que pues se establecen algún tipo de políticas que la propia Secretaría de Economía, requisitos que la propia Secretaría de Economía establece para que estos prestadores de servicios de certificación cumplan con una digitalización documental adecuada. Pero ya a reserva de platicarlo, nosotros creemos que, no obstante que se trata de un instrumento muy importante, que a lo mejor existe algunos aspectos que a nuestra percepción rebasan al Código de Comercio, que el Código de Comercio es el ordenamiento que promulga a la norma oficial mexicana, y que de alguna manera es lo que consideramos que debería eventualmente precisarse, porque podrían tenerse consideración desde pues de poca seguridad jurídica o poca certeza jurídica, ¿no? Si quieren que les comente algunos brevemente. Claro, sí, por favor. Sí, se trata porque me llama poderosamente la atención el aspecto que nos mencionas referente a que la norma está excediendo. Aunque fuera una mejora, ¿no sería tolerable ese exceso? ¿O no la hay la mejor? Fíjate que nuestro marco jurídico es como bastante rígido. Cuando los ordenamientos o disposiciones legales inferiores rebasan al superior, normalmente pues es, como saben, es inconstitucional e inválidas, ¿no? Aquí en el caso concreto hay algunas consideraciones que estimamos importantes, que deberían de ser aclaradas. Ya está promulgada, pero bueno, a lo mejor podrían ser objeto de alguna mejora en lo sucesivo. El cotejo, por ejemplo, los prestadores de servicios de certificación no cotejan en principio, sino que digitalizan documentos, de tal suerte que ellos hacen un proceso tecnológico diferente.
Sin embargo, el Código de Comercio establece que cuando entreguen el objeto, la digitalización a sus clientes, deberán entregarle a él, a sus clientes solamente, un cotejo. Pero este cotejo, de alguna manera, para todas las ciencias jurídicas y para todas las personas que nos dedicamos a esto, se sabe que muchas veces no es de documento contra documento, sino de página contra página e incluso de palabra contra palabra o de firma contra firma. El documento físico contra la fotocopia o el documento que se digitalizó. Sin embargo, la norma oficial mexicana aquí de alguna manera establece que el cotejo no es de documento contra documento, sino que se trata de un rango aleatorio, estadístico, para tener una certeza más o menos estimada de que esos documentos digitalizados son bastante aproximados a la realidad. Lo que esto de alguna manera genera un efecto de no mucha certeza, ¿no? Por ello es que se pueden obtener digitalizaciones que a lo mejor cuesten 8 centavos por página, o 20 o 30 o lo que vaya a ser, contra un fedatario que cuesta 15 pesos por página, porque se trata de documento contra documento. Sin embargo, posteriormente el Código de Comercio establece la obligatoriedad de conservar los documentos 10 años. Pero en términos de la norma oficial mexicana, lo que se pretende hacer o lo que ya se permite es que se podrían destruir los documentos, no obstante de que no cumpla estos 10 años. De tal suerte que esto, salvo la mejor opinión de ustedes, generaría cierta inseguridad jurídica porque se puede digitalizar el documento, digo, en un exceso tremendo, ¿no? Digitalizar un documento que a lo mejor era una fotocopia muy bien hecha, de la que no se cotejó, fue aleatorio y en ese marco quedó ahí medio extraviado. Y después la evidencia física se destruyó. Y después con este documento digitalizado se pretende acudir a un juzgado a solicitar el cobro de este pagaré. Oye, estamos hablando ahorita de un pagaré, pero se me ocurre, perdón que te interrumpa, mi Alejandro. Digamos, en la vida de una pyme, vayamos directo con el día a día. Hay una situación que hay muchos gestores que se dedican, por ejemplo, a hacer usos de suelo, que son documentos físicos, documentos que se dan. Y muchas veces estos documentos por parte de los gestores, pues a lo mejor faltó poner alguna información y ellos mismos lo ponen, ¿no? Y queda en el uso de suelo, no fue expedido por la autoridad, sino ellos mismos los han llenado. Esto ocurre día a día, a mí me consta, claro. Sucede mucho con las empresas. Entonces, cuando este documento se vaya a cotejar, pues realmente únicamente van a cotejar que le están presentando un original con esta copia, sin verificar que realmente este número de uso de suelo sea el que sea expedido por la autoridad competente, que es EDUBI, que debería ser un fedatario, como ustedes, exacto, o que en su momento podría llegar a ser. Entonces, ¿qué hacemos? A la autoridad, estamos obligados que al original se puede destruir dentro de 10 años. Bueno, esa es la prueba que se puede presentar para nosotros. Decimos, hicimos el trámite, nos los entregó esta persona y es con lo que nos podemos defender que tenemos un documento completamente válido. Es solamente un ejemplo de los miles que yo pienso que se pueden llegar a presentar. Sí. Entonces, lo destruyo a los 10 años, pues resulta que hay documentos de uso de suelo que salen a la fecha que son permanentes. Entonces, pues, si me dicen permanente, pues yo debería tenerlo de manera indefinida, pero ahora de manera digital, pues ya es un documento que va completamente sin validez. Ese como un solamente ejemplo de los que nos estás platicando, ¿no? Exacto. Sí, de alguna manera esto nosotros lo sentimos como una cierta inseguridad jurídica. En su caso, mucha gente y funcionarios amablemente nos han indicado que es evidente que documentos con firma autógrafa y vigentes no deberían destruirse. Pero eso es que lo que consideran. En realidad lo que dice la norma es después de la digitalización puedes destruir el documento, es el anexo B o alguna cosa así. Así sean documentos históricos, sí, pueden llegar a tener este caso, lo que, ¿no?, sería gravísimo, eso implicaría sí, hasta pues privación de la libertad, etcétera, ¿no? Sí, hay ahorita una situación, lleva algunas empresas que, perdón que por favor, de las pymes. Por ejemplo, hay unas, estaba muy de moda un ejemplo, las cantinas, la cantina número 1, la gente decía, era la primera. No, hay cantinas que tienen permiso del virreinato, que ni siquiera tienen licencias de uso de suelo, que están funcionando en la colonia San Rafael, Santa María, que en algún momento les llevé en lo personal algunos asuntos legales. ¿Qué es lo que sucede si uno de estos documentos se digitaliza y luego se le ocurre al computador destruirlo?
destruirlos porque resulta que ya no tenemos la obligación de tenerlos y el contador lo que quiere es tener menos documentos. Claro. Podemos destruir un documento histórico y se puede tener repercusiones, como dices, de parte penal, civil, de muchas situaciones. Estoy en lo correcto, mi estimado Alejandro. Así es, esa es nuestra opinión y nuestra percepción, y que de alguna manera es muy importante aclarar o acotar, ¿no? Claro. Sí, entonces, pues estos son básicamente algunos detalles que nosotros hemos previsto en la norma oficial, que consideramos que, como dicen por ahí, tiene muchos nichos de oportunidad. Sí. O algunos Pero nichos para de mejorar. oportunidad. Para mejorar, claro, sí. Claro, muy A mí bien. me Muchas llama gracias. también poderosamente la atención el carácter representativo por muestreo, que es un poco que aleatoriamente el órgano que va a realizar la certificación o la digitalización del documento va a seleccionar qué documentos sí, qué documentos no. El problema va a ser en problemas en específico respecto a determinado documento. Ya olvídense de la prueba grafoscópica, si fue falso o no el documento, ya no va a haber perito que pueda evaluar si la firma fue de verdad puesta de puño y letra por quien Derecho a la legítima defensa desaparece por completo, ¿no? El muestreo que va a pasar con las cantidades no representativas que resulten trascendentes para un negocio jurídico. Al respecto, Daniel, ¿tú qué nos podrías decir? ¿Es posible o se cumple con el objetivo, con esta norma oficial, de tratar de hacer fácil o eliminar un escritorio de papeles sobre una base digital? Permítame un segundo que los interrumpa, pero vamos a una pausa y creo que esta pregunta es muy interesante para regresar con ella, si me lo permites, mi estimado amigo. ¿Sí? Amigos, vamos a un corte, regresamos en un momento para que nos dé respuesta en este tan interesante tema. Muchas gracias, no se vayan. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Continuamos en su programa Abogados al Día, Data Protección, con estos magníficos invitados el día de hoy. Nos quedamos, interrumpí al estimado Daniel, que nos iba a dar respuesta a la pregunta que ha hecho. ¿Puedes repetir la pregunta, mi estimado Joaquín? Pues realmente, que la norma cumple o no cumple con este objetivo en las tomas por muestreo de digitalización, y qué pasa, por ejemplo, en los documentos físicos que desaparecen en virtud de que fueron digitalizados. ¿Se cumple con la seguridad jurídica? ¿No se cumple? Mira, con la seguridad jurídica no podría no entenderse que se cumple, pero esto tendría que valorarlo una autoridad judicial. Sí, entiendo, porque el fedatario, y hace buen uso del término, da certeza jurídica. Da certeza jurídica. No somos, la seguridad jurídica es una parte de una amplia y de las más importantes garantías que se encuentran en nuestra Constitución, que es precisamente el derecho de legalidad. Es decir, es únicamente una parte que dice: la autoridad tiene que hacer exclusivamente lo que le está permitido y no puede ir más allá. Entonces, pues quien tendría que valorarlo sería una autoridad judicial y decir que si en su caso la Dirección General de Normas o quien expidió la norma, dado que algún particular pudiese llegar a interponer alguna especie de recurso o amparo o lo que considere pertinente, excedió o no sus facultades. Ahí estaríamos pudiendo valorar si cumple la norma con la seguridad jurídica o no. Hoy en día la norma está en un periodo en el cual todavía está por salir en promulgación, está dentro de ese periodo, ya fue aprobada, ya fue publicada, y pues hasta ahorita yo no tengo noticia de que haya sido combatida. Entonces, pues sería el momento en el cual se pudiese decir que cumple o no cumple, cuando la autoridad judicial lo determine, ¿no? Por el otro lado, en cuanto a certeza jurídica, la certeza jurídica proviene de su propia etimología, de dar por cierto algo en derecho. Entonces, ¿quién puede dar por cierto algo en derecho? Quien tenga las facultades para ello, es decir, quien tenga fe pública. Dos especies de fedatarios públicos exclusivamente: los fedatarios por delegación, notarios, corredores públicos, en su caso agentes aduanales, hoy en día mediadores privados del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, o en su caso los funcionarios, también atendiendo al principio de legalidad y a la garantía de seguridad jurídica dentro del ámbito de sus facultades, es decir, no cualquier funcionario, sino aquel funcionario que exclusivamente dentro del ámbito de sus facultades tenga delegado o asignado el dar fe pública, como el actuario de un juzgado, como los secretarios de acuerdos de un juzgado, los ministerios públicos en ciertos casos, los cónsules, etc. Entonces, un prestador de servicios de certificación no tiene asignado en ningún lado la facultad, ni por delegación, ni por ser funcionario público, porque no lo son personas morales en la mayoría de los casos, de tener fe pública. Únicamente existe una especie, no de excepción, sino de incorporación, que es cuando los prestadores de servicios de certificación sean notarios o corredores públicos, en términos del artículo 100 del Código de Comercio, el cual, atendiendo a tu respuesta, Joaquín, ya en el punto en concreto nos menciona la facultad de ser prestador de servicios de certificación no conlleva la fe pública, salvo que se trate de notarios o corredores públicos, que no es por ser, Mario y Joaquín, no es por ser prestador de servicios de certificación, sino es por ser notario o corredor público. Sí. Esa es la interpretación que se le puede dar óptima a ese artículo 100. Hay ciertos puntos en los cuales se podría llegar a entender, más no lo dice claro, que la digitalización viene con fe pública. Sin embargo, no lo dice tal cual la norma. La norma no menciona dichos documentos serán con fe pública. Además de que si lo mencionase la norma, estaríamos hablando estrictamente de una violación a la equidad de poderes. ¿Por qué? Por el 73 constitucional que nos menciona que, y por el 121 constitucional también en relación con el propio 73, que sería facultad de los congresos. Claro. El expedir o otorgar la fe pública, aunque quien la delegue es el Ejecutivo. Y eso es bien importante, porque yo en foros especializados o en foros relacionados con organismos de certificación, incluso se ha dicho que ellos ya van a tener esa facultad.
cuando verdaderamente no es así. El hecho de que ellos tengan la capacidad tecnológica para trasladar de un ambiente físico a uno digital un documento es muy distinta a lo que hace un fedatario público, que es un verdadero revisor del acto jurídico, y más en materia mercantil, que son estrictos en el cumplimiento, a pesar de que hay muchos contratos atípicos de cómo debe cumplirse con la normatividad para constituir, por ejemplo, una sociedad. Claro. Cosa que pues, el órgano certificador no, a lo mejor tiene servidores muy buenos, escáneres potenciales que pueden digitalizar miles de hojas por segundo, pero eso no le dota el carácter de que su actividad tenga fe pública. Porque como nos dice Daniel y nos ha reiterado, y es algo que me encanta, aquí se ve el aspecto técnico, ¿no? Claro. Desde decir, por momentos, la seguridad jurídica corresponde al Poder Judicial. Yo te puedo hablar de certeza jurídica, que es lo que yo le doy a los actos que se celebran o de los que yo doy fe que se realizaron. ¿Por qué? Porque esa investidura me deviene de una delegación normativa que no la tiene el órgano de digitalización. ¿No es así, Daniel? Así es, y aquí, continuando, ahorita que tocamos esta parte, y continuando con tu pregunta, digamos que la contesté desde un punto de vista subjetivo. Ahora te lo voy a contestar muy brevemente desde un punto de vista objetivo. Existen documentos en tres naturalezas contemplados por las leyes procesales en su mayoría cuando se valoran las pruebas. Son documentos públicos, privados y simples. Sí. El simple, por ejemplo, el Código de Procedimientos Civiles no lo toca, el Código Fiscal sí lo llega a mencionar. No lo toca, pero se entiende por analogía. Es decir, público, ¿cuál es? El que deviene de algún funcionario público o fedatario público del ejercicio de sus funciones o se encuentra en archivos públicos. Privado, aquel que únicamente tiene firmas, sellos, rúbricas o cuestiones que le pueden dar esa originalidad, es decir, que se pueda considerar y valorar como que el documento es el original, es decir, que es la matriz, cosa que en el público también se entiende y que viene además de por sí, porque trae la firma, el sello, etcétera, del funcionario público de la dependencia. Y simple, aquel al cual no se le puede otorgar originalidad, es decir, una fotocopia, en este caso un documento digitalizado, si no trae firmas electrónicas, ojo, no del prestador, sino de sus partes todo un primigenias, tema, podría ser considerado como simple. Es todo un tema, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados, pero que te interrumpo, no, Daniel, es que tenemos muchas cosas en común cuando platicamos en esto aquí, todo Daniel y yo. ¿Qué va a pasar con el llamado, tráigame una copia para poder concluir con el trámite? Necesito una copia. ¿Esas copias tendrán algún valor ya siendo digitales? ¿Habrá algún buzón digital por parte de las autoridades que reciban, que avalen? ¿Quién va a ser? ¿Se dan fedatos? O sea, es un tema que la norma, pues en algún momento tendría que cumplir, pero bueno, van haciendo, yo creo que en el transcurso esperemos será perfectible en su caso, pero sí nos deja muchas preguntas que habrá que contestarse, o no, mi estimado Alejandro. Así es, correcto. Preguntarle a Alejandro. A ver. O a ambos, a ver qué opinión tienen. Para mí sería maravilloso que, por ejemplo, un fedatario pudiera hacer, con la capacidad tecnológica, la digitalización del documento, y sería maravilloso que además, con su fe pública, pudiera dar fe de que ese documento constituye una originalidad. Y yo creo que la norma oficial debió o lo prevé así, o no lo prevé. ¿Y qué sería? Eso sí nos daría una certeza jurídica plena. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que, salvo la mejor opinión de ustedes, sí sería una mayor certeza, una certeza jurídica plena, en el sentido de que un fedatario público estaría obligado en el cotejo no solamente a hacerlo aleatorio, porque su ley lo obligaría a cotejar como deben de ser verdaderamente este tipo de compulsa de documentos originales contra sus fotocopias, etcétera, con el objeto de que, como habíamos platicado previamente, no se vaya alguna fotocopia ahí extraña en la digitalización, ¿no? Yo tengo la certeza de que sí generaría un efecto importante, y así como acertadamente pues decía el doctor Ortiz, en el sentido de que hay documentos electrónicos, documentos físicos públicos y privados, hay documentos electrónicos públicos o privados. El documento electrónico público es el emitido por notario, corredor público o de alguna autoridad. Entonces se dotaría la digitalización de un soporte legal adicional
avalado por la fe pública del responsable que dice que este documento se coteja contra o se compulsó contra su original, ¿no? Y yo creo que evitaría el que hubiese algún tipo de problema como el que platicamos de un pagaré perdido, extraño, etcétera, que al final el supuesto suscriptor no reconozca en un juzgado, ¿no? Claro. Pero que indebidamente el juez pudiese, no sé si debida o indebidamente, el juez ordene el pago de X cantidad de millones de pesos contra un documento que a lo mejor nunca existió, ¿no? Claro. Entonces yo coincido que sería un soporte adicional, porque adicionalmente a la digitalización, de hecho se permite. Esa fue nuestra aclaración. El Gremio Nacional de Correduría Pública considera que esa fue la aclaración primaria, que era que se mencionara que hay documentos públicos y privados también en materia electrónica, para que no se prestase no hubiese diferencias de interpretación o dudas o una cosa así, ¿no? Entonces, pues esto de alguna manera creo que sí ayudaría muchísimo en la certeza jurídica de los comerciantes, ¿no? Y perdón, que complementando, ahí sí, aun suponiendo que se destruyese el documento, el que cotejó, yo no sé, para efectos judiciales muchas veces los jueces de manera correcta dicen, a ver, dame el original, porque se va a presentar precisamente a una pericial caligráfico-grafoscópica, etcétera, ¿no? Pero si no, bueno, pues ahí quien al final del día tuvo a la vista el original fue el fedatario público, ¿no? Claro. Entonces hay como más certeza. No fue aleatorio, el fedatario tuvo a la vista el original, porque así lo instruyen sus disposiciones normativas. Entonces yo creo que sí ayudaría cabalmente a un marco de certeza jurídica, ¿eh? Sí, a mí me parece, también yo coincido exactamente con el presidente, que sí, sería algo verdaderamente excepcional y que cumpliría con los fines de esta norma oficial. Claro. Porque solo dejar a un órgano certificador que sí podrá tener la capacitación tecnológica que tú quieras o la capacidad tecnológica para hacer la digitalización. Pero ¿dónde queda esta parte de lo jurídico? ¿O tú qué piensas, Daniel? Mira, yo primero que nada me gustaría dejar algo puntual. El gremio de la Correduría Pública no, yo creo que hablo por mis colegas mucho, no estamos en contra de que existan los prestadores de servicios de certificación como comenzaba Alejandro. Por el contrario, los vemos como una opción de negocio, los vemos como una buena opción de socios comerciales con los cuales podemos hacer muchas actividades, realizar esta labor en conjunto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, existen puntos en los cuales a lo mejor la norma, hablando de una manera coloquial, puede ser confusa. También lo es que podemos hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien puede implicar que, bien es cierto, trabajemos en conjunto para otorgar fe pública. Nosotros la tenemos por disposición legal y por disposición constitucional 121. Además de que en un momento dado también podemos trabajar y ayudar dentro de la parte del proceso, verificando documentos, realizando la correspondiente acta, anexando a la correspondiente los documentos de nuestra acta, y lo que daría ahí sí la certeza jurídica al 1000%, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque se estaría blindando ese proceso desde el punto de vista de que ellos lo que certifican es un aspecto técnico-tecnológico. Es decir, dan cumplimiento a decir que se lleva a cabo la digitalización por los medios electrónicos válidos. Ok. Estaríamos ante esto, mi estimado Daniel, una gran recomendación o algo, no una recomendación, algo obligado que tendrían que hacer las empresas que se consideran serias, formalmente establecidas, pues no solo acudir a la norma, sino acudir a un mediador, a un corredor que certifique, que dé pública, o a los entes autorizados para dar fe pública y poder tener así la mayor certidumbre. Ahora, no lo dice como tal, como bien lo menciona la norma, pero no estaría mal, y es labor de Data Protección de este programa precisamente hacerle llegar estos comentarios que pueden ayudar al emprendedurismo y a las empresas a cumplir con los aspectos legales generales de las empresas, y definitivamente ese es uno que recomendamos. ¿Estás de acuerdo, mi estimado Joaquín? Sí, a mí me parece maravilloso que hoy queda claro que sí es posible lo tecnológico con la fe pública. Claro. Y mayor seguridad jurídica lo puede haber. Cumplimos, eliminamos, actualizamos documentos y con la fe pública le damos certeza
jurídica a nuestros negocios. Claro. Que al final se trata de llevar a cabo una actividad comercial de manera sana. Y entonces con esta ayuda del fedatario y esta sinergia que pueda haber con los órganos que cuentan con la capacidad tecnológica para hacerlo, pues sería maravilloso. Perdón que interrumpa, y de hecho también entran ustedes. Una gran labor que tienen que hacer también los asesores para efectos de promoverlo como lo estás promoviendo ahorita, Joaquín, e incluso dentro del proceso, ¿no? Para la implementación. Nosotros dentro de nuestras funciones también tenemos el ser asesores jurídicos. Entonces también ahí viene la sinergia, ¿no? Pero claro, no solo nosotros, sino ustedes abogados corporativos, abogados digitales, abogados informáticos, el establecer los puntos y los parámetros para poder decir este requisito tecnológico se cumple de tal o tal manera, ¿no? Perdón, la actualización. De hecho, nosotros como fedatarios públicos, corredores públicos, tenemos una disposición expresa en el segundo párrafo del artículo 38 del reglamento que permite la digitalización de documentos electrónicos o que estén en soportes distintos al físico y cotejar este tipo de documentos, hacer diligencias sobre el particular, de tal manera que podríamos llevar el documento digitalizado a un nivel superior de certeza en su caso, ¿no? Claro, definitivamente. Que es precisamente el cotejo así de estos documentos electrónicos con fe pública, ¿no? Sí. Correcto. Sí, porque de lo que va vamos a salir rápido, estimado amigo. rápido. Nos faltó para otro programa, los vamos a comprometer, amigo, antes de que termine el programa. Alejandro, esta es tu casa, muchas bienvenido. Gracias, es un honor, así lo siento, les aprecio, muchas gracias. Esperaríamos que ojalá nos dé la oportunidad de hacer algún otro programa para que nos ilumines con tu conocimiento a este programa que va dirigido al emprendedurismo en México. Te lo aprecio mucho, muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias, te lo aprecio mucho, es un honor estar aquí. Cualquier tema de la correduría que nos vengas a iluminar un poco, va a ser bienvenido. Te lo aprecio mucho, te lo agradezco, muchas gracias. Y estimado Dani, pues qué decirle, ¿verdad, Joaquín? Usted es parte de... Muchas gracias como siempre, Dani. Grandes amigos, grandes expertos. Sí. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos, mi estimado amigo, verdad? Un gusto estar con ustedes y muy agradecido con su presencia. Muchas gracias. Amigos, pues ya vieron, gran programa, no dejen de verlo, pronto lo subiremos a YouTube, no dejen de escribirnos a en mariogomez@dataproteccion.com.mx, cualquier sugerencia, cualquier programa, nos vemos por aquí la próxima semana, el próximo martes a las 2 de la tarde. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias.